Yes. Yes, praise the Lord. Gloria a Dios. God bless you all, and it's good to be back together again. Dios le bendiga a todos y es una bendición estar otra vez juntos por acá. We started a short series of studies last week on the grace of God. Comenzamos una pequeña serie de estudio bíblico sobre la gracia de Dios la semana pasada. This is one of my favorite subjects. Y este es uno de mis títulos favoritos. And I hope you never get tired of hearing about the grace of God. Yo espero que usted nunca se canse de estar escuchando acerca de la gracia de Dios. I came out of a ministry that is a little bit like the Galatian church. Yo vine a ministerio así como la iglesia de los Gálatas. They started off really well in the spirit with revival and grace and the gifts of the Spirit and God moving in a tremendous way. Comenzó por un tremendo mover del Espíritu Santo y avivamiento y una tremenda poder de Dios en medio de todo. But without realizing it, little by little, we moved away from the grace of God into legalism and self-effort. And in the end, there was a very heavy spirit of condemnation. Y nos dimos cuenta que poco a poco fuimos pasando de ese tremendo mover de Dios a un espíritu de legalismo, de esfuerzo propio y inclusive hasta autocondenación. And I finally had to leave that organization. Y finalmente yo dejé esa congregación en la que estaba en esa condición. And I'm going to be honest with you, it took a process for me to sort of detoxify from all of that legalism and condemnation and really come back into the freedom of the grace of God. Y quiero ser honesto con usted, fue un proceso difícil de poder pasar de este espíritu y gran carga de condenación y legalismo a volver otra vez a ese espíritu de libertad y de poder del Espíritu de Dios. I want to just take 1 or 2 minutes to sort of review what we looked at last week for those that may not have been with us, and then we want to continue right along tonight. Yo quiero hacer solamente un pequeño repaso de lo que nosotros vimos la semana pasada para luego entonces continuar en lo que vamos a ver por aquellos que tal vez no pudieron estar con nosotros la semana pasada. The scripture that inspired me to do this study is found in Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. La palabra que me inspiró a poder compartir este estudio está en Hebreos capítulo 4, 14 al Capítulo 4. 16. Bien, Hebreos 4, 14 al 14 al 16. 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. The title that I've given to this short little series is Come to the Throne of Grace. El título que le he dado a esta pequeña serie es Ven al trono de la gracia. That's what we're told in these verses. Let us then come to the throne of grace with confidence. Es por eso que este versículo dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, That we may receive mercy and obtain grace to help us in our time of need. para que recibamos misericordia que nos ayude en el tiempo de nuestra necesidad. I don't know about you. No sé tú, I realize I need to be at the throne of grace all the time pero yo me doy cuenta que yo mismo necesito estar en el trono de la gracia todo el tiempo, because I need help, I need mercy, and I need grace all day long, all night long, 24/7. porque yo necesito ayuda, misericordia y fortaleza el día y toda la noche, todos los días. And I believe God wants us to learn
to live there in his presence at the throne of grace. Y yo creo que Dios quiere enseñarnos que vivamos allí en su presencia, en el trono de la gracia. We saw last week that grace is not just some vague theological term. Y vimos que la gracia, la semana pasada, que la gracia no es tan solamente algo como teológico. Grace is something real. It transforms your life, and it's something that we can see, and it has an effect on us and on other people. La gracia es algo que es algo real, que podemos ver y que transforma nuestra vida y la vida de otras personas. Here's my definition, and it's found in the notes if you're following, of the grace of God. Y esta es mi definición de la gracia de Dios que usted puede encontrar si usted continúa, si usted tiene las notas. Listen carefully. Escuche cuidadosamente. It's God's free, unmerited favor. Es el gratuito favor inmerecido de Dios, We don't deserve. que no lo merecemos, It's the expression of his love que expresa su amor and his kindness y es cuidadoso, that gives us access to his power, y que nos da acceso a su poder, his wisdom, su sabiduría and his gifts. y sus dones. The grace of God calls us, La gracia de Dios nos llama, saves us, nos salva, teaches us, nos enseña, transforms us. nos transforma It works in us and through us. y obra en nosotros y a través de nosotros, It helps us. nos ayuda, It enables us. nos capacita And it equips us. y nos equipa. I don't know if that sounds like anything you need, but I need all of that. No sé si esas cosas suenan como algo que tú necesitaras, pero yo necesito todo eso. We need to understand the grace of God and appreciate what the grace of God has done in our lives. Necesitamos entender y apreciar lo que es la gracia de Dios y lo que hace en nuestras vidas. We looked at verses last week. We're not going to look at all those again, but grace is something that you can see. No vamos a ver todos los versos que vimos la semana pasada, pero vimos que la gracia es algo que podemos ver. The apostles in the early church, people were able to see great grace was upon their lives. El apóstol hablaba acerca de la iglesia primitiva, que podía haber una gracia tremenda en la vida de las personas. When the apostle Barnabas visited the church in Antioch, the Bible says he saw the evidence of God's grace in that church. Dice que él veía en esa iglesia las evidencias de la gracia en esa persona. Pastors and leaders, listen to me carefully. Pastores y líderes, escúchenme cuidadosamente. That should be at the top of our prayer list. Y eso debe estar como lo principal de nuestra lista de oración. God, let the evidence of grace be in me and in my church. Señor, deja que las evidencias de tu gracia se vean en mí y en mi iglesia. I don't care how fancy your building or your sound system is, but you better have grace in your church. No me interesa cuán lujoso sea tu iglesia, tu templo, o el sonido que tenga en la iglesia, sino lo mejor es que tenga la gracia de Dios en ustedes. Now, last week we began to examine what exactly does grace do in our lives. Y comenzamos a examinar qué exactamente hace la gracia de Dios en nosotros. The first thing we looked at, I think most of you would be familiar with, grace saves us. Lo primero que vimos, y creo que ustedes estuvieron familiarizados con eso, es que la gracia nos salva. In Ephesians chapter 2, Paul paints a picture of how we were before we got saved. Y Efesios capítulo 2 da una imagen clara de cómo nosotros éramos antes de la gracia de Dios. We were dead in our sins. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. We were slaves of the devil and sin. Éramos esclavos del diablo y del pecado. We were being ruled by the prince of the power of the air, the devil. Estábamos dominados por los principados satánicos del diablo.
And in English, it says we were by nature objects of wrath. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Yeah, O sea, that's what it says in Spanish. Hijos de la ira. We were sons of wrath. era como hijo de esta ráfaga de ira. Our whole nature was corrupt. We were sinners, and the wrath of God was already upon us. Es decir, toda nuestra naturaleza estaba corrompida y la ira de Dios estaba sobre nosotros. And it says, while we were dead in that condition, Y decía, ¿por qué deberíamos morir en esa condición? God, in his great love, Dios, en su gran amor, came and made us alive. vino y nos dio vida. You know, when you're dead, you can't make yourself alive. Cuando tú estás muerto, tú no puedes revivirte a ti mismo. When you're dead, you can't do anything. Es más, cuando estás muerto, tú no puedes hacer nada. That's how helpless we were in our sinful condition. We couldn't do anything to save ourselves. Eso es, por eso es que nosotros no somos inservibles cuando estamos muertos de delito y pecado. No podemos ayudar a nadie en nada. It says, because of his great love, Pero dice que por causa de su gran amor, God, who is rich in mercy and grace, Dios, que es rico en misericordia y gracia, made us alive in Christ even when we were dead. nos hizo renacer en Cristo aun cuando estábamos muertos. For it is by grace that you have been saved, Y por gracia fuimos salvos. through faith. A través de la gracia, And listen carefully to these next words. I'm quoting from Ephesians. y yo quiero que atienda bien este versículo que estoy sacando de Efesios. This is not from yourselves, it is the gift of God. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Brothers and sisters, let me be very clear tonight. Hermanos y hermanas, déjame ser muy claro en esta noche. We're not saved because of anything we did. No somos salvos por nada de lo que nosotros hicimos. If you're here tonight Si tú estás aquí esta noche and you know that you're saved, y tú sabes que tú eres salvo, you can lift your hands in the air right now and say, thank you, Jesus, for your grace. levanta tu mano ahí mismo donde está ahora mismo y dile gracias, Señor, por tu gracia. Y tú sabes que tú eres salvo, levanta tu mano. It's the gift of God. Es el don de Dios. That is the very heart of what grace is. It's a free gift. You didn't do anything to work for it or to deserve it. Por eso es que es mucho difícil entender esto, porque es un don gratuito y no puedes hacer nada para merecerlo. Over and over in his epistles, Paul talks about this. Una y otra vez durante Efesios, Pablo habla acerca de esto. We've been saved, we've been justified freely by God's grace. Fuimos salvos, fuimos justificados gratuitamente a través de la gracia de Dios. Now, I think we all understand, in order to become saved, you have to repent of your sins and believe in Jesus Christ. Pero creo que podemos entender que para poder ser salvos tenemos que arrepentirnos y creer en Jesucristo. What we saw last week, even the ability to repent and believe is a gift from God. Pero vimos la semana pasada que aún inclusive la habilidad de poder arrepentirse y creer también viene como la gracia de Dios. If you've repented of your sins, praise God for that. Si tú te arrepentiste de tu pecado, gloria a Dios por eso. But you need to give God the credit because he granted you repentance. Pero tú tienes que darle a Dios el crédito de eso porque fue el que te causó ese arrepentimiento. If you believe in Jesus Christ, praise God. That's a miracle because he gave you a measure of faith. Si tú crees en Jesucristo, gloria a Dios, es un milagro, pero es Él que te puso esa medida de fe. You know, I have a brother who's 4 years older than I am. Yo tengo un hermano que es 40 años más viejo que yo. For over 45 years since I first became saved, Como cerca de 45 años he was trying to get saved. no, for over 45 years since I first became saved, Como unos 45 años antes de que yo mismo viniera a ser salvo. no. I got saved 45 years ago. Ok, yo fui salvo 45 años atrás. Ever since then, I've been witnessing to my brother, praying for my brother, trying to get him to come to Christ.
Y desde que yo me convertí hace 45 años atrás, le he predicado a mi hermano, le he hablado a mi hermano y he orado por él. And I believe one day that's going to happen. Y yo creo que un día eso va a pasar. But still, he can't see, he can't repent, he can't believe. Pero aún así, él no puede creer, no puede ver, no puede entender. And when I see that, it causes me to be so grateful to God. Lord, I don't know how you were able to reach me. Y cuando yo veo eso, yo digo, pero yo no entiendo cómo fue que Dios pudo también salvarme a mí. It's a miracle. Es un milagro. It's the gift of God's grace. Es el don de la gracia de Dios. Now, we're going to look at a second area, a very important area for all of us, of what grace does in our life. Vamos a ver una segunda área que también es importante de lo que hace la gracia de Dios en nosotros. Two important words here: Dos palabras importantes aquí. gifts and calling. Don y llamado. Yeah. Both the calling that's on your life and the gifts that you need to fulfill that calling are all of grace. El llamado que Dios te da a ti y el don que viene para poder cumplir con ese llamado que Dios te ha dado. Maybe you're called to be a prophet or an apostle or a pastor or a worship leader. I don't know what it is. Tal vez Dios te llamó para ser un pastor o un apóstol o un profeta o un director de alabanza, cualquiera que sea el llamado que Dios te haya hecho. You didn't choose that. Tú no escogiste eso. God in his grace called you. Dios en su gracia te llamó. And according to that calling, he gives Yeah. you grace gifts. Y de acuerdo a ese llamado, Él te dio dones por gracia. Let me tell you something. Déjame decirte algo. If you're not called to be a prophet, don't try to be a prophet. Si tú no fuiste llamado para ser un profeta, no trates de ser un profeta. You will make a huge mess. Lo que vas a hacer es un desastre. If you're not called to be an evangelist, don't try to pretend like you're some big evangelist. Si tú no fuiste llamado a ser un evangelista, no estés tratando de ser un gran evangelista. But if God calls you to one of those ministries, Pero si Dios te llamó a alguno de estos ministerios, his grace is going to anoint you and equip you so that you can fulfill that calling. la gracia te va a ungir y te va a equipar para que puedas cumplir con el llamado que tienes. The Apostle Paul was very, very much understanding the fact that it was grace that called him and grace that enabled him to do his apostolic ministry. El apóstol Pablo estaba muy consciente acerca del llamado por gracia que él tenía y al mismo tiempo la gracia que se le había derramado a él para poder cumplir con ese llamado apostólico. Let's read two verses in Galatians chapter 1, Vamos a ver dos versos en Gálatas capítulo 1, verse 6 and then verse 15. verso 6 y después el 16. Estoy, 15. maravi- 6 y Oh, son 15. 15. 6 y 15. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Now, we're going to come back to some verses here in the book of Galatians later on in our study. Vamos a estar viniendo de vez en cuando a algunos de estos versos de Gálatas a medida que vayamos avanzando en el estudio. As I mentioned, this church started off in the grace of God, but they were departing from God's grace, a very dangerous condition. Porque como ya mencioné, esta iglesia comenzó con la gracia de Dios, pero poco a poco y de forma peligrosa fue acercándose hacia un lado de legalismo. In verse 6, Paul says, I'm astonished that you are so quickly deserting the one who called you by grace. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se habéis apartado de aquel que lo llamó por la gracia. You see, the very call to come to Christ, the very call to serve God, it's all of grace.
Usted puede ver aún el mismo llamado para venir a Cristo y el llamado para servirle, todo es por gracia. Verse 15, Paul said, God called me by his grace. El verso 15 dice, Dios me llamó por su gracia. Again, if you and I know that God called us and he placed his hand on our life, we should praise God for that because not everybody has that experience. Say it again. If you and I know we've been called by God, Nosotros fuimos llamados por Dios. if we know that, Si sabemos eso, we know it's by grace. sabemos que es por gracia. And we should be so thankful to God. Y debemos estar muy agradecidos con Dios por ello. Another very important passage that shows the connection between grace and calling is 2 Timothy chapter 1. Otro pasaje que nos muestra la conexión que hay entre la gracia y el llamado está en 2 Timoteo capítulo chapter 2 Timothy 1 verses 9 and 10. 2 Timoteo 1 verso 1 y 10. 9 al 10. 9 al 10. 9 al 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada, segunda, porque digo, Sí, 2 Timothy Sí. chapter 1. quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, aleluya, para que pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. This is an amazing portion of scripture. Esta es una sorprendente porción de la Escritura. Listen carefully to this again. Escuche esto nuevamente. God saved us Dios nos salvó and he called us to a holy life, y nos llamó a una vida santa, not because of anything we have done. no por nada que nosotros hayamos hecho. I hate to break the news to you, Yo tengo una noticia para usted. but God didn't save you because he thought you were a good person. Lamento darle esta noticia a ustedes hoy, pero Dios no te salvó porque tú eres una persona buena. Oh, he's such a nice guy. I'm going to save him. Oh, este es un muchacho tan bueno, déjame salvarlo. No. God saves sinners. Dios salva a pecadores They don't deserve to be saved. que no merecen ser salvos. Jesus heals sinners. They don't deserve to be healed. Dios sana enfermos que ni siquiera merecerían ser sanados. That's what grace is. It's free and we don't deserve it. Y eso es lo que es la gracia, que es gratis y es inmerecida. Says it's not because of anything we have done, but it's because of his own purpose and grace. No por nada que hayamos hecho, sino solamente por su gracia. Now, here's the part that blows my mind every time I read it. Y esto es lo que hace como una explosión en mi mente cada vez que yo lo leo. When was this grace given to you and me? ¿Cuándo esta gracia fue dada? When you went to ¿Cuándo esta gracia? church? Cuando vamos a la iglesia, When you first repented? cuando te arrepentiste por primera vez, Or after you got your life cleaned up a little bit? después que te limpiaste tu vida un poco. It says, this grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Dice que esta gracia se nos dio a través de Jesucristo antes del principio de los tiempos. Wow. Wow. You got to really think about that one. Debería pensar realmente acerca de esto. God chose to save you before you were born. O sea que Dios pensó en salvarte aún hasta antes que tú nacieras. He chose to give grace to you before you were even born. Él pensó en darte gracia aún antes de que tú nacieras. That's what's so amazing about grace. Y esto es lo sorprendente acerca de la gracia. God initiates the call to salvation. He initiates the specific calling on your life
of what his purpose for your life is. Dios predestinó una gracia conforme according to, sorry. He initiates the call to come to him for salvation. He also initiates the call for your specific ministry, your purpose in life. Él inició el llamado para él, para ti, para como salvación, y luego también fue él que inició el llamado para el servicio hacia él, y todo de acuerdo a un propósito y un plan hecho por él para tu vida. You find this many times in the New Testament, this connection between God's grace, his calling, and the next thing we're going to look at is the gifts that come with that calling. Vemos muchas veces esta conexión entre la gracia de Dios, el llamado que Dios hace, y luego también por la gracia, los dones que él da para poder cumplir ese llamado. If God calls you to an impossible task, Si Dios te ha llamado para una tarea que pareciera imposible, he's going to give you grace to do it. él te dará la gracia para que la puedas hacer. With the calling comes the grace. Con el llamado también viene la gracia. Look in Romans chapter 11, verse 29. Miren Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Read that again, please. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Notice they're together, the gifts and the calling of God. Mira que esto va juntos, el don y el llamado de Dios. They're irrevocable. God's not going to change his mind about what he's called you to do. Es irrevocable, o sea, Dios no va a cambiar su mente acerca de las razones por las cuales él te llamó. While we're here in Romans, jump to chapter 12. En Romanos capítulo 12, Let's read verses 3 to 8. vamos a leer versículos 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. We saw last week that God has a superabundance of grace. Nosotros vimos la semana pasada que Dios tiene superabundante gracia. He's rich in grace. Él es rico en gracia. He likes to pour out his grace. Él le encanta dar de su gracia. And his grace comes in many, many different forms. Y su gracia viene de muchas diferentes maneras. Notice it says here in verse 6, we have different gifts according to the grace given us. Así que tenemos diferentes dones de acuerdo a la gracia que nos ha dado. Aren't you glad we're not all the same? No está contento de que no todo es lo mismo. Can you imagine if the church was just a whole bunch of clones? Everybody looked the same, they all talked the same, they all thought the same. That's not what unity is all about. ¿Tú te imaginas cómo fuera que la iglesia todos éramos como clones, todos vistiendo igual, hablando igual, pensando igual y todo lo mismo? Your body has all kinds of different parts, organs, tissues. It's very diverse.
De hecho, tu cuerpo, nuestro cuerpo es muy diverso, tiene diferentes órganos, diferentes miembros, diferentes partes. Es muy diverso nuestro cuerpo. Each part has a specific function. Y cada parte tiene una función diferente. The liver cannot do what the heart does. Una parte no puede hacer lo que hace la otra. El hígado. El hígado It okay, can't do what the heart does. no puede hacer lo que hace el corazón. Your ears can't do what your eyes do. Tus oídos no pueden hacer lo que hacen tus ojos. But you don't leave your eyes at home and go to work. You take your eyes with you because they're part of your body. Pero tú no dejas tus ojos en la casa para irte al trabajo. Tú tienes que llevarte tus ojos porque es parte de tu cuerpo. The body is one, but it's many, many different members, many different gifts and functions. El cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros y muchas funciones en cada uno de ellos. This is God's desire and his design for the church. Ese es el deseo y cómo designó también la iglesia. Notice again here in Romans 12, in verse 3, Paul says, by the grace given to me, I say to every one of you. Perdón. Can you say it again? Sorry. En Romanos 3, él dijo que por la gracia que me ha sido dada. Yeah, Todo lo please, leo. Sí. Okay. please Y a mute cada your mic cual- if you're not. Sí. Yes, Dice, exactly. a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Okay, and read verse 6 again. De manera que teniendo diferentes dones, según la Diferentes gracia, dones. There are different gifts, different graces that God gives to different ones. Diferentes dones implica también diferentes gracias que Dios ha dado a cada uno. Don't try to copy or be someone else. Find out who you are, what God's called you to do, and enjoy the grace and the gifts that he's given to you. No trates de copiar a otro. Tienes que identificar lo que tú eres, lo que Dios te ha dado y regocíjate en quién tú eres en el Señor. Now, as I was preparing this study, God began to give me a new understanding about grace. Mientras estaba preparando el estudio, Dios me estaba dando también nuevo entendimiento acerca de la gracia. Now, I'm getting ahead of myself, but we're going to learn later on that God says we must humble ourselves to obtain grace. Pero vemos que Dios dice que debemos de humillarnos a nosotros mismos para obtener gracia, He gives grace to the humble. porque Él le da gracia a los humildes. But grace humbles us. Pero la gracia nos humilla. When you receive God's grace, there's something humbling about that. Cuando tú recibes la gracia de Dios, hay algo de humildad en ello. When you realize who you are and what you're capable of and all of the gifts and talents in your life, they're not because of you, they're gifts from God. Cuando te das cuenta de todo, de quién tú eres y todas los diferentes dones, las diferentes capacidades que tienes, te das cuenta que no eres tú, que todo eso es Dios que lo pone ahí. That's very humbling. Y eso realmente te humilla a ti mismo. And you and I need to think about that and reflect on that very often so that it will keep us humble. Y cada vez que nosotros comenzamos a pensar en eso y a meditar en ello, eso nos ayuda a mantenernos humildes. Notice again what it says in Romans 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yeah, don't think of yourself more highly than you ought. No piense de ti más alto de lo que debes pensar. Well, we saw last week, grace eliminates all boasting. We have nothing to boast about. La gracia elimina toda
propaganda, no tenemos nada que proponernos a nosotros mismos, Jactancia. promovernos, jactancia. We can't, what am I going to boast about? I'm just a sinner saved by grace. It has nothing to do with me. Y no tengo nada que jactarme. ¿De qué es lo que yo tengo? No hay nada bueno en mí. Look also in 1 Corinthians 4, Mira en 1 Corintios 4, verse 7. versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? You know, sometimes we look around us and we see other people and we compare ourselves with them. Por lo general nos vemos alrededor y nos comparamos con otras personas. Bible says not to do that, but let's be honest, sometimes we do it. La Biblia dice que no hagamos eso, pero siendo honesto, a veces lo hacemos. And, you know, these little thoughts come into our head. Boy, I'm glad I'm smarter than he is, or I'm glad I'm a better singer than she is. Y a veces en nuestra mente descubrimos que dice, oh, yo estoy contento que yo no soy como ese cantante, no soy tampoco como esa persona. Listen carefully what Paul is saying here. He's talking about the grace of God. Y mira bien lo que está diciendo Pablo, está hablando acerca de la gracia de Dios. What makes you different from anyone else? ¿Qué es lo que te hace a ti diferente de cualquier otra persona? What do you have that you did not receive? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? See, we think, oh, I've got all these natural gifts and talents. No, you don't. They came from God, and they're a product of his grace in your life. Y tú puedes decir, oh, yo tengo todos estos dones y talentos que yo tengo dentro de mí, naturales. Y no, no es cierto. Todo eso que tú tienes lo recibiste del cielo, lo recibiste de Dios. You know, over the years, God has been very kind to me. A través de los años, Dios ha sido muy bueno conmigo. Yeah. And sometimes when I start to take these things for granted, cuando yo tomo estas cosas dentro de mí, God will temporarily lift his grace off of your life to remind you of what it's like without grace in you. Y cuando yo tomo esa actitud, de repente Dios por un tiempo limitado me quita esa gracia para que yo me dé cuenta que es lo que yo soy, que no tengo nada que no recibo de él. And that's the time you need to go running back to the throne of grace and say, God, I'm so sorry, have mercy. I need your grace. Y ese momento que tiene que correr al trono de la gracia y decirle, Señor, perdóname, lo siento, yo necesito tu gracia en mi vida. I don't have anything that I didn't receive from you. Why am I boasting like this is me or my talents? No tengo nada que no haya recibido de Dios. No, ¿por qué me estoy jactando de como si eso fuera de mí propio? Now, in 1 Corinthians chapter 12, 1 Corintios 12, this is a whole separate study, which I'm not going to go into now, but I just want to sort of introduce this concept to you. 1 Corinthians 12 talks about spiritual gifts. Es un estudio completamente diferente y no voy a entrar en eso ahora mismo, pero solamente quiero darles el concepto acerca de esto. A better way of calling these is actually grace gifts. La mejor manera de poder entender esto es como decir los dones de la gracia. Yeah. These are gifts of God's grace. Son los dones de la gracia de Dios. Now, let me give you a very quick and simple little lesson in Greek. Déjeme darle una pequeña lección y simple en griego. I don't even know Greek, but I know how to use a concordance. Yo no sé griego, pero sé usar la concordancia. The word for grace is the Greek word charis. La palabra griega para gracia es charis. Uh-huh. The word for gift is charisma. Y la palabra para don es carisma. Yeah, it's charis with M-A at the end.
charisma. Es carisma con terminado en MA. Yeah, we get the word charismatic from that. Y de ahí sacamos la palabra carismático. Yeah. It's a grace gift. Es como el don por gracia. Yeah, read, just for the sake of time, read 1 Corinthians 12, verse 1, and then from verse 4 to 11. 1 Corinthians. 1 Corinthians 12, 1, and then 4 to 11. Vamos a leer 1 Corintios 12, 12, versículo 1. 12, 1 y del 4 al 11. al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. So we call these gifts of the Spirit or spiritual gifts. Vamos a esto los dones del Espíritu o dones espirituales. We need these in the church. Necesitamos esto en la iglesia. Further on, Paul says we need to covet these gifts. We need to seek for all of these gifts in the church. Dice que necesitamos buscar estos dones para la iglesia. But remember, these are gifts of grace. Pero recuerde que son dones de la gracia. We don't deserve them. We don't earn them. God just gives them to unworthy people. No los merecemos ni los ganamos. Dios se los da a gente que aún son inmerecedores de ellos. If you can prophesy, praise the Lord. That's great. Si tú puedes profetizar, gloria a Dios. Eso es la gracia. God gets all the glory. A Dios sea toda la gloria. If you have the gift of healing working in your life, praise God. That's a gift of His grace. Si tú tienes el don de sanidad, dale la gloria a Dios porque ese es el don de la gracia de Dios. And as we already saw, God's grace is manifested in many, many different forms. Y como ya vimos, la gracia de Dios se manifiesta de muchas diferentes maneras. Look in 1 Peter 4 Mira en 1 de Pedro 4 and read verses 10 and 11. y mira versículos 10 al 11. De Pedro 4, 10 al 11. A cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. I like that word, multiforme. In English, it says the manifold, or it's many, many different forms that grace is manifested. Me gusta esa palabra multiforme. En inglés dice diferentes maneras de hacer de la gracia de Dios. We saw that in 1 Corinthians 12. There are all kinds of different ministries and gifts, and I don't think God has run out of new ideas yet. Vimos también en Corintios 14 que dice que, sorry, I lose what you were saying, sorry. Many different ways in which God's grace is manifested. Muchas diferentes maneras como la gracia de Dios se manifiesta. We often
go to Ephesians chapter 4 and talk about the ministries of apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Y vimos también que habla acerca de los diferentes ministerios como son apóstoles y profetas y evangelistas, maestros, pastores. Those are all distinct, different ministerial offices. Todos esos son diferentes ministerios que se pueden oficiar. We need them all. We need apostles. We need prophets. We need evangelists. We need pastors. We need teachers. Lo necesitamos todos en conjunto, los maestros, los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas. All of them are gifts of God's grace. Y todos ellos son dones de la gracia de Dios. Let's read in Ephesians 4, Vamos a ver Efesios 4, verses 7 to 11. versículos 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. It says in verse 7, to each one grace has been given, Dice el versículo 7, a cada uno se le ha dado gracia. and God's grace gave to the church apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Y el Dios de gracia ha dado a la iglesia pastores y maestros, evangelistas, etc. You know, whenever I see a real apostle, a real prophet, a real evangelist, I thank God. I praise God. Cuando yo veo a un verdadero apóstol, un verdadero evangelista, un verdadero pastor, un verdadero maestro, yo alabo a Dios por su gracia. I say, thank you, Jesus, for that gift you gave to the church. Digo, gracias, Señor, por ese don que tú le has dado a la iglesia. As I mentioned, we've already seen this over and over. Paul gives thanks to God for the grace that gave him his ministry. Y una y otra vez hemos visto cómo Pablo daba gracias a Dios por la gracia que había sido impartida en su ministerio. Look in Ephesians also, chapter 3, verses 7 and 8. Efesios capítulo 3, versículos 7 al 8. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace. Yo vine a ser ¿cómo se llama? Ejercedor de este ministerio por la gracia que se me ha dado. He says in verse 8 again, although I am less than the least of all of God's people, this grace was given to me. Y fue capaz de ministrarle a esta persona por la gracia que le había sido dada a él, Siendo el más pequeño. de todos. aún siendo el más pequeño. So whatever ministry God's called you to, Cualquier ministerio al cual Dios te ha llamado, every one of us has a ministry. y todos nosotros tenemos un ministerio, God has already included in that call the grace and the gifts to fulfill that calling. Dios ya ha incluido la gracia en ese llamado para que pueda cumplir ese llamado. Okay, let's finish tonight with a third way of looking at grace. We're trying to answer the question, what does grace do in us? Yo estoy tratando de contestar la pregunta, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios en nosotros? Number one, grace saves us. Número uno, gracia nos salva. Number two, grace calls us and gives us gifts for that call. Número dos, la gracia nos llama y nos da los dones para cumplir ese llamado.
This third area sort of overlaps with what we were just talking about, but it's also different. Say it again. This third area sort of overlaps with the second one that we just talked about. Esa segunda área se entrepone junto con la primera que estuvimos hablando al principio. Does anybody else here beside me ever feel weak or tired? ¿Alguna vez hay alguno aquí dentro de nosotros que, aparte de mí, que en algún momento se ha sentido débil o cansado? Oh no, you guys are all Superman. No way. Myself, brother, myself. Well, God's grace strengthens us. Bueno, pues la gracia de Dios nos Aleluya. fortalece, Gloria a It Dios. sustains us. nos sostiene. When you feel like you just can't anymore, you're ready to collapse on the ground, grace comes and sustains you. Cuando tú sientes que ya estás colapsando y que vas a caer al piso, la gracia de Dios te sostiene. Grace encourages us. La gracia te anima. Now, probably nobody else on here tonight ever gets discouraged, Tal vez, yo no sé, yo creo que nadie aquí se ha sentido desanimado. but I do. Me too, pero yo sí y yo también. I get discouraged. Yo me he desanimado. Hundreds and hundreds of times, God in His grace has come and encouraged me, given me new hope, and lifted me up again. And I give Him praise for that. Pero cientos y cientos de veces la gracia ha venido a mí y me ha levantado, dándome nueva fuerza, nueva esperanza. Y yo le doy gracias a Dios por eso. God never intended for us to live this life in our own strength and, our own character. Dios nunca tenía en su plan que nosotros cumpliésemos con este ministerio, con esta vida, con nuestra propia fuerza o aún con nuestro propio carácter. He knows we need strength that only He can give us. Él sabe que nosotros necesitamos gracia que solamente Él puede darnos. Some years back, I was working with a young man, Unos años atrás, hablando con un joven, and he had a calling on his life for ministry, full-time ministry. tenía un llamado para el ministerio, ministerio de tiempo completo. And as I was teaching him and discipling him, he was learning more and more about what this calling really involves. Y yo le estaba dando enseñanza y discipulándole para que él entendiera y cada día aprendía más acerca del llamado en el cual se estaba envolviendo. Finally, one day he came to me. Y finalmente un día vino. He said, no one in their right mind would choose this. Es más, nadie con una mente sana va a escoger hacer esto. I said, now you get it. Yo le dije, ahora lo entendiste. It's impossible. Es imposible. Don't try it unless you've been called to it, because you need God's grace every single day. No trate de hacerlo a menos que Dios te llamó, porque van a necesitar una gracia especial para eso cada día. Grace equips us with supernatural strength and endurance to go through all Dios- kinds of things. Dios nos equipa con una fortaleza y capacidades sobrenaturales Ujú. para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere hacer. In the early church, En la iglesia primitiva, ministers were committed to the grace of God. los ministros fueron encomendados a la gracia de Dios. It's very interesting. I want you to think about that. They were committed to the grace of God. Y es muy interesante, yo quiero que usted piense acerca de esto. Fueron encomendados a la gracia de Dios. What are we saying? ¿Qué es lo que decimos? You can't do the ministry without grace. We got to commit you to God's grace so you can be a good pastor, a good leader, whatever it is you're called to do. Lo que está queriendo decir es que no puede hacer absolutamente nada si no es por la gracia de Dios. Para poder ser un pastor o un líder o cualquiera que sea el ministerio que Dios te llamó, no lo puede hacer sin la gracia de Dios. Let's look at two examples of this. One is found in Acts 14:26. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Uno lo vemos en Hechos 14, 26. 26. De allí navegaron
Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. It's talking about Paul and Barnabas. Está hablando acerca de Pablo y Bernabé. They had been committed to the grace of God for the work that they had now completed. Ellos fueron encomendados a la gracia de Dios para la obra que había sido llamado para hacer. Look in Acts 15 and verse 40. Y mira en Hechos capítulo 15, versículo 14. 40. No, sorry, 40, ya. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. They were commended by the brothers to the grace of God. Fueron encomendados por los hermanos a la gracia de Dios. You know, in the church, we need to understand that every ministry must be done by the grace of God. Debemos entender que en la iglesia cualquier ministerio debe ser hecho a través de la gracia de Dios. Whether you're an administrator, a Sunday school teacher, a driver, or you clean the church and set up the chairs, it's all by grace. Cualquiera que sea el ministerio, sea el conductor de la iglesia, un maestro de escuela dominical, el que limpia la iglesia, cualquiera que sea el ministerio que haga en la iglesia, todo tiene que ser hecho por la gracia de Dios. I mentioned earlier, grace is not just some vague theological term. Lo que yo dije al principio es que gracia no es como un gran tema teológico. Grace has a profound effect on your life, and you can feel it. You can see the evidence of it working in your life and through your life. La gracia tiene que ejercer una operación dentro de ti y que tiene evidencia, que se puede ver que esa gracia en tu vida. The next scripture is one of my favorites, 1 Corinthians 15 and verse 10. La siguiente escritura es una de mis favoritas. 1 Corinthians 15:10. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Amén. This is tremendous. Listen to this. Eso es tremendo. Escuche lo que dice ahí. By the grace of God, I am what I am. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. It's not just what I do by grace. I am what I am by grace. O sea, que no es tan solamente lo que yo hago, que lo hago por la gracia, sino también lo que yo soy, también lo soy por la gracia. The next part in English, it says, His grace to me was not without effect. La otra parte en inglés dice que la gracia en mí no fue sin efecto, Yeah, grace had an effect on him. sino que la gracia tuvo un efecto en mi vida. He says, it sounds like he's boasting. He says, I worked harder than all the other apostles. Suena como si fuera jactancioso. Yo hice más que todos los demás apóstoles, But he's actually boasting in the grace of God. pero se está jactando en la gracia de Dios, He says, it wasn't me. porque dijo, no fui yo, It was the grace of God that was given me. fue la gracia que me fue dada. Let me tell you something. Grace can strengthen you. Grace can encourage you. Grace can fill you with supernatural ability to do things you could never do. Déjame decirte que la gracia puede animarte, puede fortalecerte y puede capacitarte con una destreza sobrenatural para hacer las cosas que normalmente no puedes hacer. This next scripture I read last week, and I told you to memorize it. I don't know how many of you did. I'll give you a second chance. Memorize this verse. Thank you. Quiero dar este versículo que yo les dije la semana pasada que se memorizaran, pero no sé cuántos de ustedes se lo memorizaron, pero va a dar una segunda oportunidad para que lo memoricen. I'll test you next week. Pero la otra semana lo voy a probar. 2 Corinthians 9, verse 8. Segunda de Corintios 9, versículo 8. 9:8.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya. At all times, Todo tiempo, in all things, en todas las cosas, you'll have all that you need en todo lo que usted necesites to abound in every good work. para abundar en toda buena obra. That's all by grace. Y todo eso es por gracia. And the God of all grace is able to make that grace abound in you and in me. Y el Dios de toda gracia puede hacer que toda esa gracia abunde en ti y en mí. In all things, En todas las cosas, I don't care what things you're in right now, there's grace for those things. no interesa cuál cosa estás haciendo ahora, hay una gracia para que la puedas hacer. At all times. En todo el tiempo. I don't know what time you're going through right now, but there's grace for it. No sé en qué tiempo, por qué tiempos estás pasando ahora, pero hay una gracia para que puedas pasar por ello. I don't know what you need right now, Y no sé lo que necesitas ahora, but grace will supply all that you need pero la gracia va a suplir todo lo que necesitas so that you can abound in every good work. para que entonces tú puedas abundar en toda buena obra. In the next scripture, which is found in 2 Corinthians 12, we have the story of Paul and his thorn in the flesh. En el próximo capítulo vemos a Pablo, 2 Corinthians 12, it's where Segundo Paul Corintios talks 12. about his thorn in the flesh. hablaba de ser aguijón en la carne en 2 de Corintios 12. And he went to the Lord 3 times and pleaded for him to take this thorn away. It was a messenger of Satan. Y él fue a Dios 3 veces para que le quitara ese aguijón que era como un mensajero de Satanás. But listen to what God said to Paul, 2 Corinthians 12, verse 9. Pero escuche la respuesta de Dios a Pablo en 2 de Corintios 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. My grace is sufficient for you. Mi gracia es suficiente para ti. Whatever you're going through, whatever you have to deal with right now, God's grace is sufficient. Independientemente de lo que estés pasando y por lo que tengas que lidiar en este tiempo, mi gracia es suficiente. If there's anybody like me that gets discouraged sometimes, Si aquí entre nosotros hay otro que igual que yo también se ha desanimado en algún momento, this next verse will help you. este versículo que viene te va a ayudar. 2 Thessalonians Segunda Tesalonicenses, chapter 2, capítulo 2, verses 16 and 17. versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. He loved us, Él nos ama and by his grace, y por su gracia he gave us eternal consolation, or in English it says encouragement. nos dio eterna consolación, que en inglés dice ánimo. Yeah. I need eternal animo. Yo necesito eterno, ánimo eterno And good hope. y buena esperanza. Grace brings hope into our life. Y la gracia trae esperanza a nuestras vidas. One of the constant attacks of the devil is to try to take your hope away. Uno de los ataques del diablo es quitarte la esperanza en estos últimos días, Make you feel hopeless. haciéndote sentir que no tienes esperanza, Discouraged and hopeless. desanimado y sin esperanza. God's grace comes to encourage us, lift us out of that,
and give us new hope. La gracia de Dios viene, te levanta ese desánimo y te da nueva esperanza. This was God's message to young Timothy Y este es un mensaje al joven Timoteo. when Paul wrote to him in 2 Timothy 2, verse 1. Cuando Pablo le habló en 2 Timoteo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Aleluya. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Next time, we're going to look at how do we access God's grace. Próximo vez vamos a ver cómo podemos tener acceso a esa gracia. How do I strengthen myself in God's grace? ¿Cómo yo puedo fortalecerme a mí mismo a través de la gracia de Dios? Maybe I'm going through a difficult season. I need encouragement. I need hope. I need strength. How am I going to access that grace? Tal vez yo me estoy pasando por algunas dificultades y cómo yo puedo, y me desanimo y me desaliento, pero cómo yo puedo conseguir esa gracia que me anime y me fortalezca. Okay, one more scripture and we're done for tonight. Una escritura más para terminar por esta noche. 1 Peter chapter 1, Primera de Pedro capítulo 1, verse 13. versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. This is very interesting. Esto es muy interesante. Peter says, set your hope fully on the grace that is to be given to you when Jesus Christ is revealed. Pedro dice que mantenga esa esperanza completamente en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. He's talking about when Christ returns. Y está hablando acerca de cuando Cristo venga. Now, listen to me carefully. Some of you are probably going to not understand this, but let me try to say this clearly. Por favor, trate de escuchar atentamente porque pudiera ser que no llegue, algunos tal vez no lo pudieran entender, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. We often preach and teach about being prepared for the coming of the Lord and being sanctified, and all those things are true. All those things are in the scriptures. Generalmente predicamos acerca de santificarnos y prepararnos y estar listos para venir a Jesucristo, y todas esas enseñanzas son correctas. But I think sometimes we scare people so much that they're afraid of the rapture. Pero a veces creo que como que atemorizamos tanto a la gente que hasta le tiene miedo al rapto. In 1 Thessalonians 4, where Paul talks about the rapture, Y en 1 Tesalonicenses 4, cuando Pablo habla acerca del rapto, he says, encourage one another with these words. más bien dice que nos animemos con estas palabras. This is our hope. This is our blessed hope. We're looking forward to Jesus coming back. Es una esperanza. Nosotros estamos buscando por la venida de Cristo. And according to this scripture we just read from Peter, Y de acuerdo a esta escritura que acabamos de leer de Pedro, when Jesus comes, cuando Cristo venga, he's coming with even more grace. vendrá inclusive hasta con más gracia. You and I, who are looking forward to his return, we're expecting and hoping for more grace when he returns. Eso implica que las personas como yo, como nosotros, que hemos estado esperando de su venida, cuando Él venga, enfrentaremos aún más gracia de Dios para nuestra vida. You know, Pastor Tom loves to teach and preach about the bride of Christ, the marriage of the Lamb. El pastor Tom ama predicar acerca de la novia de Cristo y la esposa del Cordero. Can you imagine a bride who's been preparing for her wedding day? ¿Te imaginas a una novia preparándose para el día de la boda? And the wedding day has finally arrived. Y cuando llega ya el día de la boda, And she's like, oh, I'm so afraid. I'm afraid to meet this man. y ella estoy, yo estoy asustada de reunirme con este hombre. No, this is the love of her life. She can't wait to be joined to him.
No, ese es el amor de su vida. Ella ya está loca por estar junto con ese hombre. I think it's supposed to be the same way. We're looking forward to Jesus' return. Come quickly, Lord Jesus. Yo creo que es lo mismo, que la misma comparación. Nosotros estamos buscando ya para la venida de Cristo. Ven, Señor Jesús, ven rápido. So, grace does many, many things in our lives. Así que la gracia hace muchas diferentes cosas en nuestras vidas. We're saved by grace. Somos salvos por gracia. We're called by God's grace. Each one of us has a unique and different calling. Somos llamados por gracia y todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado único de parte de Dios. And He equips us with grace gifts to be able to fulfill that calling. Y Él nos equipa con dones de su gracia para que podamos cumplir con el llamado que nos ha hecho. God's grace is sufficient for us. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. It gives us the strength, the wisdom, the power, the endurance, the ability to do whatever He's taking us through. Nos da sabiduría, fortaleza, entendimientos y capacidades y destrezas para poder enfrentar cualquier cosa que debamos enfrentar. And the God of all grace Y el Dios de toda gracia is filling us with hope as we look forward to the coming of the Lord Jesus Christ. nos llena con gracia y esperanza mientras estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, Who's going to reveal even more grace when He returns for His bride. el cual cuando Él venga aún también revelará más gracia en su segunda venida. Next time, we're going to look at a number of scriptures that talk about how you and I can grow in grace and access God's grace in our own personal lives. Más adelante vamos a ver cómo podemos nosotros recibir más gracia y crecer en la gracia de Dios en nuestras vidas. Okay? Amén. ¿Está bien? Praise the Praise the Lord. Lord. Gloria a Dios.